Se ha transformado en un fundamentalista, Milei, con el tema de este equilibrio fiscal, que también hay que preguntarse, ¿no? ¿Realmente existe o es algo ficticio? El equilibrio fiscal es ficticio desde el punto de vista que no es sostenible en el tiempo. Fíjate que, entre otras cosas, solo para dar una muestra que no tenga que ver con la gente, las rutas de la Argentina no van a tener mantenimiento con tal de ahorrar plata para pagar deuda externa. Sí. Deuda que, por cierto, tiene que ver no solamente con el endeudamiento previo, sino el de este gobierno y el que se genera por la timba del carry trade, que es el traer dinero de afuera para que gane altos intereses y se vaya corriendo, como hicieron los del JP Morgan hace poco, ¿no? Entonces es insostenible y eso lo hace totalmente artificial. Pero más allá de eso, estos últimos problemas que tuvo Milei con el Congreso, que lo llevan a ser más fundamentalista que nunca, tiene que ver con echarle la culpa a alguien respecto de la probable devaluación que van a tener que hacer ante las elecciones, el disparo de la inflación que ya está ocurriendo, y una serie de variables que se le están yendo de control, no por estas medidas, sino porque se está agotando los dólares del FMI y ya se habían agotado antes los de blanqueo y algunas otras cosas que había manoteado el gobierno, ¿no? Y ante esa situación, ¿qué puede llegar a hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el gobierno? No, el gobierno lo que está tratando de hacer es conseguir endeudamiento a toda costa con el sector privado o con el sector privado internacional o con el mercado local a tasas crecientes que incluso no le están prestando, y evitar que fuguen los que están haciendo el carry trade y los que están jugando a la timba, haciendo de cuenta que tienen control aún y diciendo que va a vetar o judicializar cualquier medida del Congreso, de manera tal de que dé una impresión de que tienen todavía poder suficiente para mantener estos artificios que les permiten ganar plata a los que vienen a timbear, ¿no? Claro, esto que suena artificial justamente muestra que no es sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más podrá sostener el gobierno esta fantasía? Bueno, el deseo de Milei y de la gente que está con él es llegar hasta octubre para de esa manera cosechar un buen resultado electoral y no solamente tener más legisladores, que aparentemente no los necesita porque se maneja con decretos de necesidad de urgencia, con vetos y con la justicia, sino para darle una señal a los que están entrando a esta timba y a los que eventualmente pudieran traer inversiones, de que tiene respaldo de la población y por eso gana las elecciones. Yo todavía tengo mis dudas de cómo van a salir las elecciones, pero creo que incluso los inversores internacionales ven el modelo, si es que puede llamarse modelo, a esta serie de inconsistencias que son las medidas de Milei, cómo puede aguantar en el tiempo sin una explosión social, económica o política, ¿no? Claro, pues es un gobierno que no tiene plan B. No, por eso es tan, como decías vos, tan dogmático y tan cerrado, porque en realidad no tiene plan B y el plan A es una serie de medidas inconsistentes que no pueden sostenerse ni social, ni económica, ni políticamente. Claro, el tema es que justamente al no haber plan B y este plan termina fracasando, esto genera una inestabilidad política muy grande, ¿no? No solamente política, sino también social y económica. Ya vemos cuántas empresas están yendo de la Argentina, cuántas están cerrando, cómo hay una avalancha de importaciones desde cosas necesarias hasta cosas absolutamente superfluas, cómo se ha subido exponencialmente el turismo al exterior, casi 6 millones de viajeros en el primer semestre. Obviamente eso quiere decir que hay casi 40 millones de argentinos que no ven ni una cosa ni la otra, ni la ayuda de importaciones ni las salidas al exterior, y que son los que están pagando también la cuenta de este gobierno, ¿no? Hay muchos que se han sumado a la cola de disconformes con Milei. Hoy, ¿quiénes son los que sostienen a Milei? En parte tenés una parte del poder económico y político que tiene miedo de que el gobierno de alguna manera los tome de punto y los sancione judicial, mediática o de alguna manera tal vez con los organismos de inteligencia, policiales y demás. Y en parte a gente que lo ha votado y que todavía tiene la esperanza de que lo que le ha dicho Milei es cierto, a pesar de que no hubo dolarización, a pesar de que se han hecho pedazos sus ingresos o de que se han quedado sin trabajo y demás, mantienen la esperanza. Bueno, Menem pudo hacer lo mismo durante mucho tiempo también, y Macri le duró 2 años esa mentira de la lluvia de inversiones, los brotes verdes y las cosas que prometía. Milei lleva 1 año y medio
veremos cuánto más le dura, ¿no? Que pierda las elecciones puede ser un golpe muy fuerte para el gobierno, ¿no? Que pierda las elecciones sería un golpe no solamente por la cuestión de los legisladores, sino también por la señal de cuánto tiene de apoyo de la población, claro. Y eso haría que muchos de los que están timbeando hoy se fueran, y si se van alimentan más todavía esta caída de la disponibilidad de dólares. El FMI ya ha perdonado que no se hayan acumulado los miles de millones de dólares que había que acumular en el Banco Central, que lejos de acumular los está rifando, digamos, los está teniendo que entregar para, como te decía, turismo, importaciones crecientes y demás. Entonces, que pierda las elecciones fuertemente sería un golpe de gracia para este gobierno. Con una posterior devaluación. La posterior devaluación siempre y cuando el gobierno llegue hasta octubre sin devaluar por encima de la banda, cosa que es lo que está tratando con todos sus esfuerzos, pero no está claro que se llegue. Estamos en julio y las elecciones son en octubre, y los dólares se han ido acabando y no le quedan muchos lugares donde recurrir por más. Así que el gobierno llegue a octubre sin que el dólar supere la banda de los 1.400 y sin que la inflación se dispare por arriba del 3, 4, 5%, para el gobierno sería un milagro. Veremos si lo logra. Se sostiene ya hemos visto que tiene relación con los milagros que multiplican el dinero, ¿no? Pero no creo que alcance. Claro, no creo que alcance. Pero más allá de eso, digamos, se ha sostenido en base a la deuda del gobierno. Más le puede llegar a prestar el Fondo Monetario, porque con que lo que se le prestó a Macri y lo que se le prestó a este gobierno, ¿el Fondo Monetario puede también seguir avanzando en eso? Aún si tuvieran intención geopolítica Estados Unidos de darle dinero a través del Fondo Monetario adicional del gobierno, cosa que dudo, no creo que llegaran antes de octubre. Porque el fondo también tiene sus tiempos y es muy difícil que de acá a octubre le desembolsen más dinero cuando ni siquiera está cumpliendo los acuerdos respecto del dinero previo, claro, de la acumulación y demás. Eso sería demasiado pedirle al FMI y a su burócrata, aun cuando la orden viniera de alguien muy encumbrado de Estados Unidos, como ocurrió ya con los 12.000 de anticipo que le dieron de los 20.000.